Buenas tardes, me gustaría confirmar si logran escucharme para comenzar la sesión del día de hoy. ¿Sí? Sí, profesor, buenas tardes, se le escucha. Bien, perfecto. Bien, chicos, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Bernabé Luis y soy docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la sesión número 9 del curso de Constitución y Legislación Ambiental. En este sentido, vamos a continuar mencionando el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y particularmente en esta sesión, ¿ok? Vamos a hablar del CINIA y el CINEFA, dos de los sistemas funcionales que componen este sistema de gestión ambiental. Ojo, estoy mostrando el logro de la sesión del día de hoy. ¿Ok? El logro de la sesión del día de hoy es que al término el estudiante comprende el funcionamiento de estos dos sistemas, el CINEFA y el CINIA, en base a lo que vamos a explicar en la clase. ¿Ok? En este sentido, este es el logro de la sesión. Y empecemos desde la primera parte, ¿no? La que quizás ya lo estudiamos cuando vimos todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. A ver, voy a pedir un poquito su interacción con respecto a la lectura de la finalidad y de las autoridades. Levante la mano, por favor, para quien me ayuda a leer la finalidad del CINIA y las autoridades del CINIA. Levanten la mano para tomar nota, por favor. Muy bien, Isabel, le escuchamos. Buenas noches, profesor. Sistema Nacional de Información Ambiental. Finalidad: integrar una red tecnológica, institucional y humana que facilite la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como su uso e intercambio, siendo soporte de los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental. Las autoridades. La autoridad que administra el CINIA es el MINAM. Los gobiernos regionales conducen la implementación de los sistemas regionales de información ambiental. Los gobiernos locales conducen la implementación de los sistemas locales de información ambiental. Bien, muchas gracias, Isabel. Esto ya lo habíamos visto. La finalidad, básicamente, integrar toda esta información a través de un solo banco, ¿no? Yo les digo que este es el Google de la información ambiental. El profesor me manda sacar información, casos, documentos, todo lo encontramos en CINIA, de manera organizada, de manera sistematizada. Lógicamente que esto va mejorando, va cambiando, va arreglándose cada vez, ¿ok? Básicamente esa es su finalidad, como ya lo mencionó Isabel. Y las autoridades se rigen bajo el principio de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que existe un CINIA, que es a nivel nacional, N, ¿ok? Pero también existe un sistema local y un sistema regional. Yo les había mostrado que existen pues estos dos niveles adicionales. Regional para las regiones, como por ejemplo la región de Madre de Dios, Cusco, La Libertad, Lima, etcétera, y local para las municipalidades, ¿ok? Aquí estoy mostrando los sistemas regionales de información, en este caso Ayacucho y La Libertad. Esto ya les había mostrado en alguna situación, en alguna sesión. Y los locales, ¿no es cierto? El sistema local, el sistema de información local de Trujillo y de Cajamarca. Es decir, todo este sistema está bastante bien organizado y digamos que se va mejorando, se va actualizando cada vez, ¿no? A veces cuando recién se empieza, pues se recoge algunas observaciones de mejora. Es un sistema bastante interesante. Les recomiendo que visitemos la página del CINIA para buscar toda la información que queramos en respecto a temática ambiental. ¿Ok? Es importante, muchachos, hablar que en este CINIA tenemos muchos servicios, no solamente documentos, ¿ok? Voy a sacar el lápiz, bien, normas ambientales, estadísticas, muchachos. Aquí me gustaría que le pongan mucho punche cuando hablemos de residuos sólidos, cuando hablemos de minería, porque las estadísticas van cambiando, van mejorando, van disminuyendo, van bajando, van subiendo, etcétera. Artículos publicados, papers, mapas,
enorme cantidad de mapas. Me gustaría renovar mis diapositivas con algunos mapas, lo voy a hacer a través de ello. Aparece mucha información de nivel climatológico, sísmico, que ahora estamos ahí pendientes del sismo, ¿ok? Certificaciones ambientales, fiscalización ambiental, que es motivo de la clase del día de hoy. Es decir, es un sistema bastante interesante. ¿Bajo qué principio se rige? El principio de acceso a la información de la Ley General del Ambiente. Claro, con CINIA, muchachos, queda claro todo con CINIA para pasar a CINEFA. En realidad, CINIA muy cortito, muy puntual, muy entendible. ¿Hasta ahí claro para pasar a CINEFA, muchachos? Bien, bien, chicas, bien, chicos. ¿Ok? Leamos entonces, ayúdenme a leer la definición de CINEFA, perdón, la finalidad de CINEFA y las autoridades de CINEFA. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ya me ayudó Isabel, estoy tomando nota, y ahora Angie. Angie, por favor, me ayuda con la lectura. Buenas noches, profesor. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA. Finalidad: asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar o garantizar que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de diversas entidades del Estado se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. Autoridades: se encuentra integrado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que es el ente rector, el Ministerio del Ambiente y las entidades de fiscalización ambiental, OEFA. Bien, muchas gracias, Angie. Y como su compañero lo ha mencionado y como le hemos dicho en la anterior clase, el CINEFA es todo el sistema, es mucho más grande. Y que tiene como autoridad rectora a la OEFA, y ahí nos vamos a detener en la OEFA. Hoy día vamos a hablar mucho de las funciones que tiene la OEFA. A ver, permítame apuntar. Angie Machacuay. Estoy colocando su intervención. Muy bien. ¿Ok? Yo lo hago de forma manual. Bien, tenemos aquí la finalidad, las autoridades, ¿ok? Básicamente la finalidad, para traducirlo en un lenguaje un poquito más coloquial, hacer cumplir la ley. Las leyes están, muchachos, muchas leyes existen, sin embargo, muchos no las cumplimos. La OEFA o todo el CINEFA en realidad tiene el objetivo de que esas leyes, esas normas, esas disposiciones se cumplan a través de distintas estrategias que detallaremos a continuación. ¿Ok? Para esto es importante, muchachos, mostrar los actores que intervienen en una fiscalización. En este sentido, vamos a conocer al fiscalizador. ¿Quién es el fiscalizador? Aquella persona que va a verificar que se esté cumpliendo la ley. ¿Okay? Los fiscalizadores ambientales. ¿Cuántos de aquí saldrán como fiscalizadores ambientales terminando la carrera o de repente ya pueden estar postulando? Seguro algunas prácticas en OEFA, seguro que muchos. Y van a ser fiscalizadores ambientales, van a salir a verificar que las leyes ambientales se cumplan. ¿Ok? Por ahí tengo algunos ingenieros, exalumnos míos, que ya luego obtienen esa primera experiencia especializada en su tema, ¿no es cierto? Muy, muy feliz por estos estudiantes y estoy seguro que ustedes también lo podrán lograr. Los fiscalizadores. En ese sentido, también tenemos un segundo actor. ¿Quién es? El administrado. El administrado es aquella persona que se somete a la fiscalización. Las personas naturales, los dueños de una empresa, las personas que manejan o dirigen una institución, aquellos que se les va a fiscalizar. ¿Ok? Es importante porque en los libros texto, en los documentos que les estoy dejando en el aula virtual, van a encontrar muchas veces el administrado debe, el fiscalizador puede, el fiscalizador tiene derecho a, el administrado tiene derecho a. Es decir, tenemos que conocer a estos dos actores. ¿Ok? Muchas veces, muchachos, en la primera, y esta es información que saco de la misma página de OEFA,
tenemos esta imagen de un fiscalizador ambiental, ¿ok? Alguien malo, ¿no es cierto? Yo siempre le hago así le cambio su carita, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que se vea un poquito más interactivo, ¿no? Alguien que es una persona, en realidad, que hace mal, pero en realidad no. La imagen que se quiere consolidar de un fiscalizador ambiental es básicamente un aliado, porque muchas veces nosotros, muchachos, no sabemos o no tenemos conocimiento de todas las leyes. Imagínense, nosotros solamente con el curso sabemos la parte básica, ¿no es cierto? Sabemos la parte más, la parte principal de las leyes, no todo, ¿ok? Los fiscalizadores funcionan como una especie de aliados estratégicos que nos van a ayudar a conocer qué cosas o qué leyes se aplican en nuestro entorno laboral, por ejemplo. Y para ello, tratar de cumplir todo lo que se dispone, ¿no es cierto? En ese sentido, la fiscalización que se quiere consolidar es más que todo de un estratega, una persona o personas que nos van a ayudar a hacer cumplir lo que dice la ley. ¿De acuerdo, muchachos? Así que olvidarnos de esta imagen, es fiscalizador, cada vez que pasa el fiscalizador, corran, dicen por ahí, ¿no es cierto? No, no funciona así. Al menos ustedes como actores de temática ambiental debemos de generar esta imagen que se quiere consolidar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver rápidamente qué es la fiscalización ambiental, ¿ok? Y la fiscalización ambiental como en definición en sí, la podemos ver desde dos sentidos, ¿ok? En un sentido amplio y en un sentido muy estricto, es decir, en un sentido general y en un sentido más aplicado. Ayúdenme a leer, por favor, ¿ok? Estas dos definiciones, ¿ok? En un sentido amplio y en un sentido estricto. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ya me ayudó Angie, ya me ayudó Isabel. ¿Quién será la tercera persona? El estudiante. Carlita, muy bien. Carlita. Buenas noches, profesor. Fiscalización ambiental en sentido amplio. En sentido amplio, la fiscalización ambiental es como un macroproceso que tiene como fin asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en base a una evaluación, supervisión y fiscalización y sanción. La fiscalización ambiental en sentido estricto comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas y la de imponer sanciones y medidas correctivas. En sentido estricto, esta puede entenderse como el poder que tiene el Estado para imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales. Muchas gracias, Carlita, por su intervención, siempre activa. Chicos, estoy haciendo una nueva lista de intervenciones porque desde ya les digo que aquellos que tienen un poquito más de intervenciones, sus talleres se quedan guardados como comodines, como ya lo habíamos mencionado, pero aquellos que tienen más intervenciones orales no van a tener la misma nota que ha salido en su parcial. No sé si me dejo entender. Van a tener por ahí un puntaje adicional, como ya les había prometido, en su parcial, ¿ok? Sin descontar sus intervenciones, sin descontar sus talleres. Sus talleres los tienen ustedes como un ahorro, por así decirlo, ¿ok? Así que por aquí Carlita, Angie e Isabel vuelven a iniciar esta segunda parte del curso, ¿ya? Lo demás ya estoy sumándolo a este parcial. Bien, gracias Carla. Carlita nos menciona pues las dos definiciones, ¿no? Cuando pensamos en fiscalización ambiental, de frente multa, ¿no es cierto? Multa, sanción, pago. Y es básicamente eso, ¿ok? En un sentido estricto, en un sentido mucho más específico, como ya se leyó, como ya Carlita nos ayudó a la lectura, ¿no es cierto? Pero en realidad, en un sentido más amplio, más general, la sanción, la multa o el pago de esta reparación es el último recurso. Antes de ello viene una supervisión y una evaluación, muchachos. Así que cuando hablamos de fiscalización ambiental,
no necesariamente nos referimos directamente a la imposición, ¿ok?, de una sanción, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia de la fiscalización ambiental en un sentido amplio y en un sentido estricto, jóvenes? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bien, bien. Avanzamos un poquito más entonces, ¿ok? Y veamos las autoridades del CINEFA, que ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? En principio está la OEFA, vamos a empezar con la OEFA, ¿ok? Que es el ente rector, ¿no es cierto? El ente rector, es decir, la organización o la institución que dirige a todo el CINEFA, voy a marcarlo CINEFA, que no es lo mismo que OEFA, ya, CINEFA. Pero también está involucrado el Ministerio del Ambiente, ¿ok? Especialista precisamente en el tema ambiental, ¿ok? Por así decirlo, aquí está más especializado en temas ambientales. Aquí el organismo de fiscalización ambiental es la parte de directorio, de dirección, que coordina ello. Pero donde me voy a centrar un poquito más son en las famosas EFAs, ¿ya? Ya había hecho esta pregunta. ¿Es acaso los únicos autorizados en ejercer fiscalización los fiscalizadores de la OEFA o existen algunas otras instituciones? Muchachos, cuando vemos las noticias, ¿quiénes son los que fiscalizan? O cuando uno está en el mercado, ¿no es cierto? ¿Quiénes son aquellos que fiscalizan, que vienen a fiscalizar? Por ejemplo, los centros comerciales, las tiendas, el tema de los ambulantes, el tema del mercado de animales, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estas autoridades o estas personas? ¿De dónde provienen? ¿Únicamente de OEFA o también provienen de repente de un ambiente un poquito más local? Estoy hablando de las municipalidades, ¿no es cierto? Las municipalidades y los gobiernos regionales también tienen esta autoridad o este poder de ejercer fiscalización, ¿de acuerdo? Entonces, las EFAs o entidades de fiscalización ambiental ejercen la función de fiscalizar a nivel local y regional. Es decir, no solamente la EFA. Imagínense que tengamos una EFA por cada distrito. No se puede, ¿no es cierto? Para eso se les genera competencias a las municipalidades, sobre todo a ellas, ¿ok? En ese sentido, muchachos, vamos a entender cuál es el rol de este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es el ente rector. El rol, básicamente, es la fiscalización ambiental y asegurar este equilibrio tanto de la inversión, es decir, que exista una inversión económica, pero también que vaya acorde con la conservación. ¿Ok? Ese equilibrio, es decir, hacer cumplir la ley. Es importante, muchachos, entender que la OEFA se ha ido reinventando. Yo incluso creo que en mis diapositivas cambié el logo, ¿ok? Hace poquito nada más, porque tenía el logo anterior. Y bueno, algunas cosas van mejorando, ¿no es cierto? En ese sentido, aquí tenemos las dos entidades, ¿no es cierto? En principio, la EFA, que pertenece a CINEFA, y las famosas EFAs, ¿no es cierto? Donde tenemos básicamente a los gobiernos regionales y también a las municipalidades, ¿de acuerdo? Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende lo que estamos hablando con respecto a las entidades fiscalizadoras ambientales y cómo está conformado el CINEFA? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, hasta ahí todo claro, muchachos. Muy bien, Charles, muy bien, Isabel. Excelente, ok. Si tienen dudas, de nuevo, muchachos, si tienen dudas, por favor, háganme saber, ok. Háganme saber y se vuelve a explicar, no hay ningún problema, ok. Veamos, pues, estas funciones de OEFA que ya se ha mencionado anteriormente, pero para que quede bien claro, vamos a ver estas funciones uno por uno.
que son básicamente la función de evaluación, la función de supervisión y la función de fiscalización y sanción. Son básicamente estos tres, ¿ok? Básicamente, los más importantes. Y empezamos uno por uno. ¿Qué quiere decir función de evaluación? Ayúdenme a leer para tomar en cuenta sus intervenciones. ¿Quién me ayuda a leer la evaluación, la función de evaluación? Muy bien, Mariana. Calderón. Te escuchamos. Mariana. Buenas noches, profesor. Ok, evaluación. Comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares para prevenir impactos ambientales y determinar presuntas responsabilidades en caso se detecten incumplimientos a la normativa ambiental. Además, implica la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos. Muy bien, Mariana. Claramente, ¿no? Evaluar. La OEFA primero evalúa. ¿Por qué? Con el fin de prevenir que ocurra un menoscabo al medio ambiente, ¿ok? La prevención, ¿ok? Y específicamente se centra mucho al sector de hidrocarburos, pues, ¿no? Creo que en una de las sesiones primeras que llevamos, vimos un reportaje bastante extenso de la contaminación por hidrocarburos en la Amazonía, ¿ok? Entonces, por ese lado va la evaluación, evaluar, vigilar, controlar estos posibles daños que puedan haber para controlarlo antes de que ocurra, ¿ya? Esto es previo, esto de la evaluación va antes de, ¿ok? Vamos ahora sí a la segunda función. Hablemos con la función de supervisión, ¿ok? La supervisión. ¿Quién me ayuda a leer la segunda función que tiene la OEFA? ¿Quién me ayuda a leer la segunda función que tiene la OEFA? Aquí me ayuda Maricielo. Muy bien, Maricielo, la escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. La OEFA, función de supervisión, comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación, así como de imponer medidas administrativas, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas administradas bajo su competencia establecida en la regularización ambiental. Consiste en el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los titulares de las actividades económicas bajo el ámbito de la competencia de la OEFA. Por último, verifica el desempeño de los procesos productivos asociados a tales actividades, con la finalidad de garantizar una protección ambiental efectiva. Bien, muchas gracias, señorita. Ok, Maricielo. Bien, estamos ya en el segundo paso. El primer paso o la primera función es básicamente una función preventiva, la función de evaluación, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver, la función de evaluación. Ahora vamos a ir a la función quizás un poquito más compleja, que es la evaluación de supervisión. En ese sentido, la evaluación de supervisión, muchachos, perdónenme, ¿dónde estoy? Ok, se me movió las diapositivas para ver. La función de supervisión, ok, hace mención a un seguimiento y una verificación, miren, marcado en rojo, de que esto se esté cumpliendo, ok, antes de poner una sanción. Es decir, primero está la evaluación, la primera parte, ¿ok? Evaluar que todo esté bien antes de llegar, pues, a quizás cometer, pues, un menoscabo al medio ambiente, ¿ok? La segunda parte sí ya es un poquito más específica, es un poquito más tediosa, es un poquito más compleja, ¿ok? El seguimiento y verificar que el administrado esté cumpliendo con estas medidas que pueden ser unas medidas quizás de corrección, ¿no es cierto? ¿Se entiende entonces la diferencia de evaluación y de supervisión, jóvenes?
¿Sí? ¿Se entiende la función de evaluación primero y después de supervisión? Hasta ahí, claro, para pasar al tercer punto, a la fiscalización y sanción. Hasta ahí, muy bien, chicos, chicas, muy bien. Fiscalización y sanción. Aquí, básicamente, se centra toda la clase. En la tercera función, que muchos consideran la más importante, ¿ok? Porque básicamente es donde trabaja más la OEFA. ¿Quién me ayuda a leer la tercera y última función de la OEFA? Bien, César, le escuchamos, César, delegado. Buenas noches, profesor. La función fiscalizadora comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales. Bien, muchas gracias, César. De frente, sanción, ¿ok? Sanción, imponer una sanción. Por ejemplo, ¿ok? Si alguien ya se hizo la evaluación, ya se hizo el primer paso, perdón, la evaluación, ya se hizo una evaluación para prevenir que ocurra un daño al medio ambiente. Por ejemplo, la ruptura de un tubo o se le recomienda cambiar los oleoductos. ¿Ok? Ya se hizo esa evaluación, ya se supervisó que eso se haya cambiado y no se hace, y finalmente ocurre una desgracia, ¿ok? Una sanción, ¿ok? Va a ocurrir una sanción, es decir, un pago de básicamente una multa, ¿ok? Básicamente una multa dada en soles, ¿ya muchachos? Dada en soles. Eso es básicamente la tercera función donde nos vamos a centrar un poquito más. Pero mucho tiene que ver este cuadro o esta imagen, muchachos. ¿Ok? La sanción es el último recurso, ¿ya? Es el último recurso. OEFA toma como última opción la última parte después de ya haber hecho una evaluación, una supervisión, ¿ok? Sancionar, fiscalizar y sancionar. Y es más, antes de ello ocurre un cumplimiento voluntario, ¿ok? Que tienen algunas empresas con buenas prácticas ambientales, ¿ok? En ese sentido, muchachos, será importante entender este cuadrito que ya es muy conocido, ¿no es cierto? Las pirámides que utilizamos en el curso de Constitución, ¿de acuerdo? Recordando siempre que la sanción es el último recurso, ¿ok? Y si hablo de sanciones, una hoja. permítame un segundo, por favor, disculpen. Disculpen, chicos, por la interrupción. Disculpen, estamos ahí. Volvemos a ver esta parte, ¿ok? No sé por qué se movió. Vamos a ver el cálculo de la multa, ¿ya es cierto? Si hemos dicho fiscalización, muchachos, y sanción, básicamente la sanción que pone la OEFA es el pago de una multa, es decir, platita, ¿ya? Vamos a ver este pago de multa. Entonces, muchos de ustedes van a buscar la información y van a darse cuenta que en realidad no es tan complejo como quizás algunas veces lo hemos visto, ¿ya? Quiero que prestemos atención a este gráfico, ¿ok? Aquí en este gráfico, ¿están ahí, muchachos? Disculpen, tuve una interrupción con mi sobrinito, ¿ok? ¿Estamos ahí? Esta parte les va a venir en el examen, ya muchachos, desde ya les digo, ¿ok? La multa. La multa, lógicamente, en algunos casos es grande y en algunos casos no es tan grande. Lo que vamos a aprender acá y ahora, básicamente va a ser cómo calculamos la multa. Pero para esto, muchachos, vamos a entender qué es la probabilidad de detección, ¿ok? ¿Qué tan probable es
que se pueda detectar una infracción? ¿Ok? ¿Qué tan probable es que se pueda detectar una infracción? Puede ser muy altamente probable o puede ser muy baja. ¿Ok? ¿En qué casos es muy probable que la sanción pueda ser detectada? ¿Ok? Muy probable, muchachos. ¿Qué casos puede ser muy obvio, por así decirlo, que pueda ser detectado? ¿Ok? Por ejemplo, cuando a un administrado, un fiscalizador, les dices, por favor, necesito que me emitan un documento que certifique que el agua que tú arrojas al río esté libre de contaminantes. ¿Ok? Y ellos lo que van a hacer, el administrado, es hacer un análisis ellos mismos. Imagínense, no lo tercerizan, sino ellos mismos hacen su análisis de sus aguas. ¿Estará bien eso, muchachos? Si ellos mismos analizan el agua con lo que van a trabajar. Lógicamente no, ¿no es cierto? Lo ideal es, lo ideal es que analice, pues, quizás un tercero, ¿no? Que certifique que esa agua está libre o al menos con baja cantidad de contaminantes. Los autorreportes no son tan válidos. Será obvio, muchachos, ¿ok? Será obvio cuando tú le pides algo y te dicen, bueno, te estoy dando un reporte que es un reporte interno. Es muy obvio que puede ser detectado, ¿ok? Es muy obvio si yo hago un autorreporte, muchachos, o es poco obvio. Es muy obvio, ¿no es cierto? Es muy obvio si es que yo hago un autorreporte, algo debo de esconder, ¿no es cierto? Algo debo de esconder, un autorreporte. Y me pongo en duda, ¿no es cierto? Les estoy pidiendo esto y me dan un autorreporte, un documento interno. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿ya? Yo como el yo como el fiscalizador le voy a decir a Carlita, que es la directora de Petroperú, ¿ok? Una ingeniera especialista. Dame las actualizaciones del mantenimiento de tus oleoductos de la zona X, ¿ya? Y Carlita no ha hecho un mantenimiento a los oleoductos. Y ella va a emitir un reporte interno del mismo personal que ha hecho supuestamente el mantenimiento. ¿Será evidente o será qué tan probable sea que yo como fiscalizador me dé cuenta que está probablemente cometiendo una infracción? ¿Será muy alta o será muy baja? Será muy altamente probable que Carlita me está ocultando algo, ¿no es cierto? Alto. Mientras más probable sea la detección, el valor va desde 0 a 1, ¿ok? Más baja será la multa. ¿Ok? Miren las flechitas, observen las flechitas, muchachos. ¿Ok? Si mi probabilidad de detección es muy alta, si se acerca a 1, mi multa va a ir más baja. Vamos a ver ahora a una probabilidad de detección muy baja, muchachos. Una probabilidad de detección muy baja. A ver, yo voy a ir nuevamente donde Carlita, que le estoy tomando de ejemplo, que no se vaya a tomar esto en serio. Carlita, deme los reportes de mantenimiento de oleoductos de la zona X. ¿Ok? Y Carlita, como no ha hecho esto, lo que va a hacer, va a tomar los reportes del año pasado y le va a cambiar 2020 y le va a borrar y le va a colocar 2021. En un documento original, en un documento real, en un documento que ella sí hizo. Bueno, se le pasó a Carlita, ¿no? El 2020 sí hizo un mantenimiento. Contrató una empresa, hicieron los mantenimientos y emitieron un certificado. Pero como en el 2021 no lo hizo, lo que va a hacer Carlita es tomar el documento original y le va a cambiar la fecha nada más. Le va a cambiar la fecha. Un numerito, ¿no es cierto? Solamente el 0 por el 1.
Díganme ustedes, muchachos, si yo como fiscalizador recibo un documento original, donde está el sello, la firma, todo bien redactado, súper original, ¿ok? ¿Es probable que yo me dé cuenta que ese documento es falso o es muy poco probable? A ver, Carlita, le estamos dando como la mala de la película. Pero no sé si me dejo entender. Si yo tomo ese documento que es falso, que lo único que tiene de diferencia es un número, el 0 por el 1, ¿no es cierto? ¿Es muy probable que yo me dé cuenta o es muy poco probable? Es poco probable porque tiene la firma aprobada. Muy bien, Carlita, es poco probable. ¿Por qué? Porque lo único que hace la diferencia es un número, el cambio de fecha, ¿no es cierto? ¿La probabilidad de detección es muy alta o muy baja? Pregunto yo, para todos, porque esto va a venir en su examen, muchachos, ¿eh? La probabilidad de detección en el ejemplo que he hecho con Carlita, ¿es muy alta o muy baja? Muy baja, muy baja. Hay que ser súper minuciosos, ¿no? Para darnos cuenta que lo que hizo Carlita es solamente cambiar la fecha, ¿ok? Entonces, la probabilidad de detección, apunten esto, es inversamente proporcional a la multa. Si mi infracción tiene una probabilidad de detección muy baja, mi multa va a ser más alta. ¿Ok? Hay que ser fiscalizador de UPN para darse cuenta. ¿Ok? Salvo que sea el mismo que haya revisado el documento del año. Ah, puede ser, ¿no? Pero bien complicado, ¿no es cierto, Angie? Es decir, ¿ok? Es poco probable, miren, bien difíciles, ¿ok? Por lo tanto, existe una probabilidad muy baja, también hay una baja, hay una media y hay una alta, es decir, 5 niveles de probabilidad de detección, ¿ok? Con cada uno con su ejemplo, pero yo me he ido a los extremos. ¿Se entiende qué es la probabilidad de detección, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende qué es la probabilidad de detección? Que básicamente ahorita vamos con la fórmula, ¿ok? Vamos con los numeritos, ¿ok? Y también apunten esto, mientras más alta sea mi probabilidad de detección, más baja será mi multa. Mientras más baja sea mi probabilidad de detección, más alta será mi multa. Es decir, la multa es inversamente proporcional a la probabilidad de detección. Esto no lo dice ahí, pero lo estamos viendo con las flechitas. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí? Si alguien no entiende, avíseme para volver a explicar que esto va a venir en su examen. Es la primera partecita. Pero ¿por qué? Eso no comprendo. ¿Por qué qué cosa, Carlita? A ver. ¿No sería más alta la multa? No. A ver, yo le digo algo. A ver, si yo, ¿qué es más grave, Carlita? ¿Falsificar un documento? ¿Falsear un documento? ¿Ok? Porque si yo falseo el documento, Carlita, en la probabilidad muy baja, ¿ok? Si yo falseo el documento que no hizo mantenimiento a los oleoductos, ¿qué pasa si al día siguiente se rompe la tubería y me contamina todo el río Amazonas? Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Y es que usted lo hizo sabiendo, ¿ok? Sabiendo que había una probabilidad ahí de... Es grave, es grave. Pero si yo un autorreporte, de repente el autorreporte puede estar hecho bien, ¿no? Yo digo, bueno, voy a hacer un autorreporte y como es mi empresa, digo, no, se aguanta, ¿no? O sea, no es tan grave en realidad porque... Y me pueden detectar sobre todo. Y saben, como la probabilidad de detección, Carlita, es alta, como la probabilidad de detección es alta, lo más probable es que yo me dé cuenta y diga, ah, ojo aquí, alto aquí. Aquí me arreglas esta tubería o te cierro. ¿No es cierto? Y es más probable que no ocurra ningún daño, que no ocurra la desgracia. Ahora sí me dejo entender, Carlita. Es mucho más probable que cuando la probabilidad de detección es más alta, no ocurra o el daño sea mínimo, ¿ok? O de repente ocurra pues por ahí algo leve,
¿Ok? Por eso la probabilidad de detección, mientras más difícil de encontrar sea, la multa va a ser más grande. ¿Ok? Y existen 5 categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta. ¿Ok? Hasta ahí. Hasta ahí, repito, todo claro. Con probabilidad de detección, esta parte va a venir en su examen. Repito. Es porque omitieron la información a propósito. Y es que es solamente una cuestión para el cálculo de la multa. ¿Ok? Vamos a la fórmula. ¿Ya, muchachos? Vamos a la fórmula. Para desarrollar la fórmula existen varias cuestiones. ¿Ya, chicos? Existen varias cuestiones. Pero vamos a ver la fórmula básica. ¿Ok? La básica nada más, porque cuando ustedes ya vayan a la OEFA y sean ya los especialistas, ahí pues los van a saturar con información. Aquí no quiero abrumarlos, quiero que ustedes tengan al menos la capacidad general, ¿ya? La multa, la platita, ¿ya? La multa, la platita. ¿Ok? La platita. Aquí le voy a poner en soles. Bueno, o sea, me salió el de dólares. ¿Ok? ¿Se calcula cómo? ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando la multa base, ¿ok? Por los factores agravantes y atenuantes. ¿Ok? Facilito. Se multiplica la multa base por los factores agravantes y atenuantes. Pero, profe, ¿qué es una multa base? Ah, una multa base es la división del beneficio ilícito con la probabilidad de detección. ¿Se acuerdan que la probabilidad de detección tenía 5 niveles? Es decir, numeritos, ¿no es cierto? La probabilidad de detección puede ir desde 0 hasta 1. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué es el beneficio ilícito? ¿Qué es el beneficio ilícito? Lo que se percibe o se pensaba percibir o lo que se ahorra o se pensaba ahorrar por el administrado. En mi ejemplo con Carlita, y Carlita ya la agarré de voluntaria permanente. ¿Dónde está Carlita? ¿Ok? ¿Cuál será el beneficio de Carlita al no hacer mantenimiento a sus oleoductos? ¿Ok? Usted ha sido la elegida en esta sesión. ¿Cuál será ese beneficio ilícito que ella ha percibido? ¿Ok? ¿Qué será? A ver, chicos, Carlita no ha hecho mantenimiento. ¿En qué ha ahorrado dinero? ¿No es cierto? Se ahorró toda una jornada de pagos para poder analizar, para poder desarrollar pues este mantenimiento. ¿Sí? Ese es el beneficio ilícito, ¿cierto? Básicamente dinero, ¿ok? Básicamente platito, ¿no es cierto? Y ojo con esto, el beneficio ilícito puede ser lo que se pensaba hacer, porque se supone que la fiscalización y la sanción puede llegar, y lo mejor es que llegue antes, pero lo más terrible es que llegue después de que ocurra la desgracia. ¿No es cierto? Entonces, la multa base, calculo mi beneficio ilícito, ¿ok? Que viene a ser un número en plata, entre mi probabilidad de detección. ¿Se entiende qué es la multa base, muchachos? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Solamente Carlita me está respondiendo. Todos los demás, por favor, esto va a venir en su examen. ¿Ok? Beneficio ilícito entre probabilidad de detección, multa base. ¿Ya? Multa base. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no es cierto? Pero la multa base no viene sola. La multa base, ¿ok? La multa es el daño potencial o daño real que se debe de cuantificar en cuestión de plata, ¿no es cierto? Pero la multa base se multiplica por los factores agravantes y atenuantes. ¿Qué son los factores agravantes y qué son los factores atenuantes? Los factores agravantes son hechos o circunstancias del caso particular que son considerados para aumentar o disminuir el monto de la multa. ¿Ok? Puede ser, muchachos, puede ser que aquí voy a tener en cuenta esto. ¿Dónde está? Aquí está mi resumen. Bien. Bien. ¿Ok? Puede ser agravantes, viene de gravedad. ¿Ok?
Les digo yo, muchachos, por ejemplo, si yo contamino un suelo con metales pesados, ¿ok? ¿Qué es más grave? Que yo contamine, por ejemplo, un suelo de uso industrial o de uso agrícola, ¿ok? O un suelo de repente que no sea directamente utilizado por una comunidad, ¿no es cierto? Un suelo infértil, ¿no? De uso agrícola. Entonces, si yo contamino un suelo agrícola, será un factor agravante, ¿no es cierto? Agrava mi situación. Imaginen, muchachos, si en esa contaminación mueren personas, se mueren intoxicadas. Es un factor agravante. Deme ejemplos de factores agravantes, muchachos. Ejemplos de factores agravantes. Ya, yo les di dos. Si contamino un suelo agrícola, porque el agrícola lo vamos a consumir, ¿ok? Se contamina todo un río, Carlita, muy bien. Ya dije, si mueren personas, imagínense. Si afecta a la economía de una comunidad, ¿no es cierto? Si afecta a la economía de una comunidad, puede ser que las personas vivan de la pesca y se afecta directamente a ellos. Son agravantes, ¿ok? Factores atenuantes, ¿existirán? Factores atenuantes son aquellos que disminuyen la multa. ¿Cuáles serán factores atenuantes? Y estos son especialistas ustedes, muchachos. ¿Ok? Van a salir desaprobados. No, profesor, dicen, no, no lo haga. Hágalo porque es mi primera vez que doy el curso, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, ya que es su primera vez, por esta vez les voy a hacer pasar. ¿Cierto o falso? ¿No me dicen eso muchas veces? ¿O no lo dicen con otros docentes? O dicen, profesor, lo que pasa es que yo no asistí a la clase anterior, ¿puede darme una segunda chance? ¿No? Entonces, ¿se les da flexibilidades o no? A todo, igualito funciona aquí. Imagínense que puede ocurrir en un factor atenuante. Un factor atenuante es que finalmente se haya contaminado el suelo de una zona de selva, pero finalmente pudo ser recuperado. Se contaminó, sí, pero se pudo remediar rápidamente. ¿Es un factor atenuante eso, digo yo? Si yo contamino un suelo, pero al mismo rato actúo rapidito, muevo a mi gente y traigo a todos para que limpien. ¿Ok? Contaminé, sí, pero lo solucioné. ¿Cierto? Es un factor atenuante. Otro factor atenuante, muchachos. Otro factor atenuante. Carlita es joven. Es la dueña, o perdón, la gerente más joven de Petroperú desde su inauguración. ¿Ok? Y es la primera vez que le ocurre un caso de contaminación de ríos. ¿Ok? ¿Será un factor atenuante por ser joven y por ser la primera vez que ocurre en toda su trayectoria? ¿Sí? Puede ser un factor atenuante, ¿no es cierto? ¿Ok? ya no me gusta Petroperú. Bueno, estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Sin alusiones personales. Vamos a hacer un ejemplo real, ¿ya, muchachos? ¿Se entendió el cálculo de la multa, jóvenes? ¿Se entendió cómo calculamos la multa? La multa base, que es el beneficio ilícito entre la probabilidad de detección por los factores agravantes y atenuantes, ¿sí? ¿Se entendió? Vamos a hacer un ejemplo, muchachos, directo, ¿ya? Directo, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer esto? Ayúdenme a leer para hacer un ejemplo, rapidito. Alexandra. Buenas noches, profesor. La empresa Petropaís es una empresa que ha sido observada por tener un cumplimiento excelente desde su inicio. En la última ocasión, el administrado presentó documentación alterada, presentó una constancia pasada con la fecha cambiada, para no evidenciar la falta de mantenimiento hacia los oleoductos que recorren varios ecosistemas y poblaciones nativas. En mayo de este año se
de petróleo que ha causado un daño terrible a las comunidades, ríos y demás ecosistemas cercanos a Petropaís. OEF aplicará una sanción de 200 UITs después de analizar la situación. Gracias. Bien, Alexandra. Ya analicemos este caso, muchachos, ¿ok? Desarrollen un análisis y determínenme, no la multa en sí, sabemos que han sido 200 UITs. Para matemática ustedes llevan ya muchos cursos. Aquí vamos a desglosar la fórmula, ¿ya, muchachos? Quiero que me calculen, 1, el beneficio ilícito, 2, la probabilidad de detección, 3, los factores agravantes y los factores atenuantes. 4 cositas necesito. ¿Lo pueden hacer, muchachos? Les doy 5 minutitos. ¿Ok? 4 cositas. Beneficio ilícito. ¿Cuál será el beneficio ilícito? ¿Cuál será la probabilidad de detección? ¿Cuáles serán los factores agravantes? ¿Y cuáles serán los factores atenuantes? ¿Ok? ¿Me ayudan, muchachos? Lo van a hacer. Les doy 5 minutitos. ¿Ok? Estoy colocando en el chat lo que necesito. Tienen 5 minutos y lo resolvemos juntos. Bien, ya tenemos una respuesta de Carlita y ha sido el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos uno por uno, ya vamos uno por uno, ¿ok? Vamos haciendo el ejercicio uno por uno. Levanten la mano y ¿quién me dice cuál es el beneficio ilícito y por qué? Empezamos uno por uno. A ver, ¿qué le parece si empezamos con Carlita, ya que fue la primera que terminó el ejercicio? ¿Sí? Hacemos Sí. uno por uno. Uno por uno. El beneficio ilícito. ¿Cuál es el beneficio ilícito, Carlita? En sí, por haber alterado los documentos, ha debido ser por ahorro de dinero. Ya. ¿El ahorro de dinero para qué? Por el mantenimiento de los oleoductos. Claro.
Perfecto. El ahorro, el mantenimiento de oleoductos, gracias Carlita, requiere pues un gasto de plata, ¿ok? Que muchas veces las empresas no quieren pagar, ¿no es cierto? Normalmente tienen un mantenimiento que puede ser, por ejemplo, anual, ¿ok? En el cual pues se verifique que esto esté funcionando bien para evitar posibles daños, y el beneficio que ha logrado el administrado es ahorrarse ese dinero. ¿Ok? Muy bien, Carlita. Claro, muchachos, con el beneficio ilícito, ¿sí? Todos claros con el beneficio ilícito de parte del administrado que es Petropaís, ahorro en el mantenimiento de oleoductos. Muy bien. ¿Todos claros, muchachos? ¿Sí? Bien. ¿Quién me da la probabilidad de detección? Levanten la mano, no se preocupen, yo les ayudo. Angie, ¿cuál es la probabilidad de detección? Muy baja, porque han falsificado documentos por la fecha. ¿Qué quiere decir que mi probabilidad de detección sea muy baja? Que es poco probable que se den cuenta que ha falsificado, que ha cambiado la fecha en los documentos. Exacto, es decir, que yo como administrado, cuando haga la fiscalización, es muy poco probable que me dé cuenta de que ha ocurrido pues un daño, no una alteración. Entonces mi probabilidad de detección va a ser baja o va a ser muy baja según la regla, ¿no? Aquí le puse muy baja nada más, pero según lo que ustedes dicen, sería muy baja. Bien. Vamos con el tercer punto, los factores agravantes. ¿Cuáles son los factores agravantes? Levanten la mano, por favor. Factores que agravan la situación. Jocelyn. Ya, profesor, sería factor agravante porque han dañado o, bueno, ha contaminado los ríos y además ecosistemas cercanos a Petropaís. Muy bien, Jocelyn. Factor agravante es que agrava la situación, es decir, que yo voy a subir la multa, yo voy a hacer que paguen más. ¿Qué es lo que agrava la situación de Petropaís en el ejemplo? Que han contaminado comunidades, ríos de comunidades y ecosistemas completos, ¿no es cierto? Eso es lo grave. Eso sería un factor agravante, para que corrija ahí, Carlita. Han agravado la situación, el daño terrible, ¿ok? El daño a las comunidades, ¿no es cierto? Y pueden ser muchas más, ¿ok? Muchas más. Muy bien, Jocelyn. Último, factores atenuantes. Alexandra. Considero que es, ¿cómo era? Por el cumplimiento de la empresa, es un buen pagador, por eso es que se considera como factor atenuante. El factor atenuante, como usted menciona, Alexandra, ¿ok? Como la empresa ha tenido varios antecedentes como buen pagador, algo así quería. Como dice, excelente cumplimiento. O sea, todo lo ha hecho bien. En su historia todo lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Todo lo ha hecho bien. Y después de muchos años trabajando bien, desde su inicio, ha tenido un error, ¿no es cierto? Es su primera vez. Es la primera vez que les ocurre ello, después de tantos años, ¿ok? Eso es un factor atenuante, ¿ok? Sí, muchachos, su primera vez, ¿no es cierto? Por ser su primera vez, quizás por ahí le tenemos que disminuir un poquito la multa. Jóvenes, ¿se entendió cómo resolver un ejercicio? No voy a pedir aquí la fórmula, muchachos, no voy a hacer que multipliquen porque para multiplicar y sumar es sencillo en realidad. Y como repito, quizás no es tan simple como muestro, pero son los factores más importantes en el cálculo de una multa. ¿Se entendió, muchachos, el ejercicio del día de hoy? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Mariana. Profesor, tengo una duda. En beneficio ilícito, digamos, en el examen, si este fuera el caso u otro, yo podría poner, digamos, documentación alterada en caso de que no ponga ahorro exactamente. ¿Estaría bien? A ver,
Tendría que El ver más ahí. beneficio, bien Mariana, bien, porque muchas veces nos confundimos. Vamos al concepto, ¿ya? Vamos al concepto. ¿Qué dice del beneficio ilícito? Ayúdeme a leer. La definición, Mariana, ayúdeme a leer. Lo que percibe o pensaba percibir y lo que ahorra o pensaba ahorrar el administrado al cometer la infracción. Claro, el documento en sí, Mariana, no puede ser un ahorro, ¿no es cierto? El documento alterado no se está ahorrando nada. Lo que se pensaba percibir, el beneficio ilícito, porque estas personas, es decir, el administrado, hace algo para beneficiarse finalmente a costa del ambiente, ¿no es cierto? En ese sentido, no calzaría el documento en sí como un beneficio ilícito. En sí no es un beneficio, ¿no es cierto? El beneficio es la platita, ¿no es cierto? La platita que se está ahorrando, ¿ok? Van a haber más ejemplos, muchachos. ¿Sí se entendió, Mariana? Sí, profesor, gracias. Bien, ¿alguien más, muchachos, que no haya quedado claro? ¿Ok? ¿Se entendió claramente el ejercicio del día de hoy? ¿Sí? ¿Todo claro entonces, muchachos? ¿Bien? ¿Sí, jóvenes? A ver si me responden. Bien, Isabel, bien, Carlita, muy buena participación. Dicho esto, muchachos, vamos a pasar al taller del día de hoy, ¿ok? Y como ya le había dicho, ¿dónde está mi delegado? Le había dicho